Bien, señores estudiantes, buenas tardes. Que tengan pues que hayan tenido un bonito fin de semana junto a sus familiares, siempre cuidándose. Bien, señores, vamos a comenzar. Entonces, yo creo que esta es la última semana de estudio y vamos a terminar con un tema muy importante. Pero ante todo, recordemos algo del tema anterior. Recuerden que vimos sobre la Gran Depresión ocurrida después de la Primera Guerra Mundial, que fue en el año de 1914 a 1918, en la que se produjeron bienes a un ritmo elevado y en cantidades superiores a las necesarias. Como consecuencia de eso se acumularon los stocks y el equilibrio entre ofertas y demandas de productos se vio descompensado. Bien, llegamos hasta el año 1929, en donde vamos a mirar aquí qué ocurría en nuestro país. Bien, tenemos pues entonces el tema de esta semana, que es el auge petrolero, del auge petrolero a la migración. Y el subtema sería el boom petrolero. El boom petrolero. Bien, señores, dice Ecuador, del auge petrolero a la migración. Y el subtema sería el boom petrolero. Mira, en el Ecuador la exportación de petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Las principales exportaciones seguían siendo primero el cacao y luego el banano. La producción petrolera no era significativa, las exportaciones no superaban el 6% del total del país. En 1960 y en 1971 cesó la exportación de crudo y solo se extraía para el mercado interno. Pero en 1968 se van a descubrir yacimientos en la Amazonía, despertando el interés de las compañías extranjeras. Y en 1971, José María Velasco Ibarra decretó la ley de hidrocarburos que recuperó al país la propiedad del petróleo. Pero en 1972, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y Guillermo Rodríguez Lara tomó el poder y se anuncia un programa de gobierno que incluía reforma agraria y tributaria. El 17 de agosto de ese mismo año se reactiva la exportación. Fueron exportados 308.283 barriles de petróleo, por supuesto, producto de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, el crudo se multiplicó y el barril que se cotizaba en $2,5 en agosto de 1972 subió a $4,2 y en 1973 en $13,7. ¿Cuáles fueron los efectos del auge petrolero en nuestro país? En 1970 se exportaba $190 millones y en 1977 las exportaciones ascendieron más de $1.300 millones. El presupuesto del gobierno central pasó de 5.000 millones de sucre en 1970 a 27.000 millones en 1975. El PIB aumentó de 1.972 millones a 13.000
46 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? El país se volvió más atractivo para las inversiones, pues el petróleo representaba para el Ecuador la mayor fuente de ingresos. Bien, señores, pues hemos visto a grandes rasgos cuál fue en el año del boom petrolero en nuestro país y cuáles fueron sus consecuencias. Bien, ahora vamos a ver un video para acentuar mucho más, acentuar el conocimiento que les he dado. El boom petrolero. Petrolero o bonanza petrolera es un conjunto de sucesos ocurridos dentro de una nación exportadora de petróleo durante el aumento de los precios del mismo, entre otras condiciones. En el año de 1972, justo cuando las Fuerzas Armadas se encuentran en el poder luego de derrocar al velasquismo, el descubrimiento de este valioso recurso natural modifica las relaciones tradicionales del sistema político ecuatoriano, ya que además de convertirse en el principal sustento económico del país y cambiar, por ende, su patrón de crecimiento y desarrollo enfrenta a diversos actores sociales que trazan como objetivo apropiarse de las ganancias que el oro negro trae al país. Comprendido entre 1972 a 1976, uno de los personajes más destacados es el general Guillermo Rodríguez Lara, representante del ala más nacionalista de las Fuerzas Armadas y militar al mando del Ecuador. Su gobierno buscó desarrollar una economía autónoma mediante 3 puntos claves. El primero de ellos consistía en una política nacionalista dirigida al sector de los hidrocarburos, por medio de la cual buscaba dar al pueblo la propiedad de la renta del petróleo. Dicha medida la ejecuta con el fin de acabar la concesión que el expresidente Otto Arosemena Gómez le dio al consorcio ADA para manejar un yacimiento petrolero ubicado en el Golfo de Guayaquil. El segundo punto radicaba en modernizar el Estado y la economía del país a partir del auge petrolero que se vive durante esta década, y la cual mantiene el crecimiento estructural del Ecuador. Se inician las primeras prospecciones sísmicas en el nororiente de la región amazónica, se perforan pozos y se construye el SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano. El país empieza a exportar petróleo. La empresa encargada de todo ello es la Texaco, por aquel entonces. La deuda se cifra en casi 300 millones de dólares y el índice de pobreza roza el 30% de la población en poco tiempo, y debido a la actividad de la Texaco, se extingue el pueblo de Tetes y otros se ven seriamente amenazados. 30 años después, la deuda externa llega a los 20.000 millones de dólares y la pobreza sobrepasa el 80% de la población indígena.
En estos años fueron extraídos más de 1.500 millones de barriles de crudo. Se calcula que el doble de esta cantidad con sustancias tóxicas fue arrojada a los ríos de la zona. Bien, señores, verán, hemos visto pues la importancia del boom petrolero en nuestro país. Bien, ustedes sacarán sus conclusiones y tenemos pues 3 preguntas con respecto al tema. La primera dice, la primera, ¿cuándo comenzó la exportación petrolera en Ecuador y en manos de qué empresa? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron los primeros productos agrícolas de exportación? Y tercera pregunta, ¿en qué año se descubrieron yacimientos en la Amazonía? Bien, señores, ya yo creo que hagan el esfuerzo, su último esfuerzo, ya terminen de completar su portafolio con estas preguntas. Espero pues el día pues de la revisión tener todos los portafolios de ustedes en mis manos. Bien, señores, yo les agradezco mucho pues su atención. Muchas gracias. Así que,